Así que bueno, sin más, yo le cedo la palabra a la profesora Rosario Sagasti para que pueda presentar a Juan Negri. Gracias, Javier. Bueno, primeramente, muchas gracias a todos. Bueno, el señor Juan Negri es doctor en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh. En la Universidad de Michigan realizó un curso de perfeccionamiento en análisis estadístico para ciencia política. Es también director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales y profesor ordinario exclusivo de la Universidad Torcuato Di Tella. Desde ya le agradezco su participación y le concedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rosario, por tan amable presentación. Espero estar a la altura de los objetivos que Javier delineó al comienzo de su exposición. Y muchas gracias a la universidad y al centro por invitarme, por estar acá para compartir una conversación. En mi caso, voy a compartirles una presentación de PowerPoint ahora en 2 segundos, en las que voy a enfatizar, me interesa, se ve, ¿no? Se ve. Me interesa hacer un paneo general de la situación del Mercosur. Yo soy politólogo de formación, así que tengo una mirada, bueno, obviamente más política que económica, si bien es importante prestarle atención a todos esos temas. Me gustaría hacer un raconto breve histórico de distintas fases por las que yo creo que atravesó el Mercosur, cuál es la situación actual y cuáles son los escenarios a futuro. Y también compartirles, aunque sea muy brevemente, los resultados de una encuesta a expertos que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado, si nos alcanza el tiempo, y planteo una conversación, ¿no? Como plantear una situación que creo que en este momento presenta algunos problemas el Mercosur, como todos sabemos, y conversar entre todos sobre posibles alternativas. Así que ese es un poco el plan en los minutos que tengo asignados. Me interesa empezar con lo que yo denomino una primera década exitosa del Mercosur, que va desde su creación en los 90 hasta mediados de la primera década del siglo XXI. Enfatizar el contexto, enfatizar el carácter geopolítico en buena medida del Mercosur, es decir, el Mercosur fue un proyecto económico, o es un proyecto económico, pero también es y fue un proyecto geopolítico. Recordemos que Argentina y Brasil durante la época de los años 60, 70 tenían hipótesis de conflicto muy claras entre ellos, entre los dos países, y que al comienzo de la transición, una especie de competencia en lo que es el desarrollo nuclear, todas las hipótesis de conflicto en la Mesopotamia, por ejemplo, y que al comienzo de la transición democrática se abre una puerta de cooperación entre dos países jóvenes, de democracias jóvenes, ¿no? El acuerdo Alfonsín-Sarney en Uruguayana, que de alguna manera empieza a abrir la puerta para lo que va a ser la cooperación geopolítica más importante del Cono Sur, que es la de Argentina y la de Brasil. Un poco la historia ya un poco la conocemos. En Asunción se celebra el Tratado de Asunción en un contexto mundial, y esto también es importante tenerlo en cuenta, en un contexto mundial de apertura, de mirada muy positiva a la globalización, en un momento en donde la Unión Europea también es de alguna manera un espejo de una integración muy exitosa, que ya en ese momento todavía no había llegado, pero se planteaba ya lo que iba a ser después la Unión Monetaria. Si bien para Maastricht faltaba un tiempo, la cooperación europea ya era muy importante. En un contexto también en el que, y esto va a ser muy importante, Brasil empieza a temer por el futuro de su estructura industrial en un mundo globalizado, es decir, en un mundo competitivo. La estructura industrial brasileña, es decir, la élite industrial brasileña empieza a temer por el futuro de su, insisto, estructura industrial, y esto también se va a trasladar un poco al Mercosur. Un proceso muy, muy rápido en el cual se aspira, digamos, a un mercado común, y se llega a un mercado común bastante rápidamente, insisto, en este contexto de regionalismo abierto que imperaba de alguna manera en los 90. En este contexto,
la adopción del famoso arancel externo común, que habremos escuchado estos últimos días, porque se ha transformado en un tema de disputa, que de alguna manera replica el modelo industrial brasileño, es decir, de alguna manera el AEC es también está hecho a imagen y semejanza de lo que es la industria, lo que es la estructura industrial, es decir, el arreglo institucional industrial brasileño en ese momento, esto es muy importante, y durante la primera década, como digo, este impulso alcanza metas blandas rápidamente, el comercio intrazona, es decir, al interior del Mercosur, crece muy rápido en los 90. Hay una segunda etapa, en la que yo hablo de reorientación incompleta, en el sentido de que el Mercosur atraviesa una crisis, pero en ese contexto no se llega a hacer las transformaciones profundas que en ese momento tal vez hubiesen sido necesarios. En los fines de los 90 empieza un periodo de contracción económica en la región, Argentina lo experimenta muy severamente, empieza a haber problemas de coordinación monetaria, coordinación económica entre los socios, por ejemplo, la devaluación brasileña afecta muy severamente la situación argentina. Nosotros, por supuesto, después atravesamos una salida tumultuosa de la convertibilidad, factores geopolíticos que empiezan a pesar. China empieza a ascender muy rápidamente en el escenario mundial. En el 2001 finalmente accede a la OMC, que era el gran deseo de Clinton, ¿no? Es decir, Clinton en este liberalismo algo idealista, la idea de que China se iba a incorporar rápidamente al orden liberal dirigido por Estados Unidos, empieza a haber acercamientos de China a la región. Empieza a ser cada vez más importante el comercio extrazona al interior del Mercosur, es decir, los países del Mercosur empiezan a ver crecer su comercio con otros bloques u otros países que no son necesariamente el Mercosur. Hay unos intentos de expansión, de ampliación horizontal, que en muchos casos quedan truncos. Los intentos de expansión también de acuerdos comerciales con otros bloques, como la Alianza para el Pacífico, tampoco terminan de ser completos, es decir, son acuerdos parciales, se firman acuerdos que nunca se llegan a materializar en algunos casos. Y en este periodo, digamos, bueno, el multilateralismo, un importante fracaso en lo que fue la ronda de la Organización Mundial de Comercio de Doha, es decir, en Asia, ¿cómo se llama? En Medio Oriente. En este momento, es decir, lo que notamos hay unos cambios en el contexto, es decir, ese periodo de los 90 que había sido tan auspicioso para este tipo de iniciativas, de alguna manera se empieza a desdibujar, la aparición de actores como China, el fin de la edad de oro de la globalización, para decirlo de alguna manera, el fin de el optimismo con el libre comercio, y un Mercosur que de alguna manera empieza a mostrar algunos ruidos, algunos ruiditos en términos de cómo estaba funcionando el bloque. Una tercera década de, yo llamaría confusión estratégica, que es básicamente nadie sabe bien y yo que buena parte de esto un poco continúa, nadie sabe bien para dónde está yendo el Mercosur, ¿no? Es decir, hay el contexto, como siempre en América Latina, el contexto es importante, el contexto geopolítico afecta mucho. Estamos hablando de un periodo de shocks externos bastante importantes, la crisis de la subprime en Estados Unidos, el bloque obviamente es impactado por esto. Brasil empieza a atravesar una crisis económica que también deviene un poquito más tarde en una crisis política bastante importante. Argentina empieza cada vez más a adoptar un rol proteccionista, empieza el volumen integrador pierde vapor, digamos, ¿no? Es decir, pierde volumen. Esta idea de esta densidad integradora empieza a desinflarse, empieza a haber problemas también con algunos de los socios, la suspensión en su momento de Paraguay, también producto de algunas crisis, algunos ruidos con algunos miembros asociados, y después en este contexto, el acuerdo con, estoy yendo un poco rápido, después en todo caso si hay preguntas más específicas, ¿no? pero para hacer un paneo general, después también en este contexto aparece como de repente bastante súbitamente, como una oportunidad de también repensar el bloque,
el acuerdo con la Unión Europea, que termina siendo mucho más imaginario que real, para llamarlo de alguna manera, es decir, termina siendo una voluntad, una cosa voluntariosa entre algunos socios, pero que al interior de cada bloque, de los sendos bloques de la Unión Europea y del Mercosur, se nota que no hay convergencia. En este momento estamos en una situación en la cual tenemos un arancel externo común que es bastante alto, es un arancel externo común que de alguna manera bloquea las oportunidades de comercio extrazona, y esto obviamente va a ser uno de los problemas que marca Uruguay. Un AEC agujereado, un queso gruyère, ¿no? Es decir, está el arancel externo común, pero está atravesado por múltiples excepciones para distintos rubros. En algunos casos hay incluso doble cobro del arancel, es decir, no se llega a desarrollar el territorio aduanero común. Hay algunas áreas, tanto en Argentina y Brasil, como Tierra del Fuego o Manaos, que están exceptuados al régimen del arancel externo común. Hay múltiples barreras no arancelarias entre los socios y hacia afuera también, es decir, que dificultan una mayor fluidez del comercio. El Mercosur no se adapta al comercio de servicios, por ejemplo, el teletrabajo, es decir, no hay una estructura que favorezca ese tipo de intercambios. En parte también por diferencias políticas que empieza a haber al interior del bloque. El Mercosur carece en este momento de políticas de coordinación bastante activas. El bloque tiene una carencia significativa de bienes públicos, entendidos como, en este caso, como infraestructura, es decir, tiene un desarrollo carretero muy por debajo de lo que el bloque necesitaría para que fluya más el comercio, puertos, por ejemplo. En algún momento con apoyo de algunos organismos internacionales, el Banco Interamericano, etc., se hablaba de la iniciativa de infraestructura en el Cono Sur, ¿no? IRSA, que nunca llegó por dificultades económicas y desavenencias políticas, nunca se llegó a materializar, pero la conectividad intrabloque es muy deficiente, y algunos cambios geopolíticos se han ido acentuando que ponen, insisto, al Mercosur en una situación delicada. Como anticipaba hace un rato, al final del día estamos hablando de países y donde obviamente entonces lo que ocurre al interior de esos países es relevante. La relación entre Argentina y Brasil no pasa por su mejor momento. En 2018, asume en 2019, gana las elecciones de 2018, en Brasil, un presidente que deliberadamente, por primera vez en mucho tiempo, le da la espalda al Mercosur, un presidente para el cual el Mercosur no es una prioridad, lo cual es una sorpresa también, porque durante buena parte de la experiencia del Mercosur, para Brasil el Mercosur no solamente era una situación de ventaja económica, sino también una plataforma estratégica para ejercer, y acá me pongo el sombrero de internacionalista, ¿no? Es decir, era también un terreno geopolítico de importancia regional. La administración Bolsonaro en ese sentido es muy notoria de qué manera se alinea inmediatamente con Estados Unidos, de maneras a veces un poco rudimentarias. El gobierno de Fernández en Argentina, en las antípodas ideológicas, empieza a haber ruido entre ambos países, y esto obviamente es un tema importante porque son después esas mismas administraciones las que se tienen que sentar a negociar eventuales trabajos de coordinación, etc. Ese ruido en este momento es un obstáculo. El acuerdo con Europa, que algunos sectores plantearon como una oportunidad para repensar el Mercosur, básicamente quedó en el papel. Hay serias desavenencias al interior de los socios sobre cuál es la estrategia del bloque hacia futuro, cuál es la estrategia del bloque hacia la negociación externa. Lo vimos con la calle Pou, hablando de, bueno, el Mercosur es un lastre, mirando hacia afuera, es decir, pensando que, bueno, yo podría conseguir bienes. La posición de Uruguay es razonable, yo podría conseguir bienes más baratos en Asia y se los tengo que comprar a Brasil más caros. Y la pandemia, que como siempre, como en casi todo orden de la vida, complicó las cosas más, ¿no? Es decir, un shock exógeno que termina haciendo las cosas más complicadas y que muestra que ahí no existe ningún tipo de iniciativa de cooperación regional y multilateral entre los socios del bloque.
Fíjense en algunos gráficos, por ejemplo, fíjense cómo en el caso de Brasil, cuando hablamos de factores geopolíticos, ¿no? O sea, fíjense cómo en el caso brasileño, a partir de un momento de principios de, esperen que tengo que correr la barra de participantes porque yo no veo, en algún momento, promediando al comienzo de la segunda década de este siglo, ya China empieza a ser un destinatario muy importante de las exportaciones brasileñas. Fíjense estos datos donde miramos cuál era el principal socio comercial uruguayo a fines de los 90 y ahora, ¿no? Es decir, fíjense cómo China aparece muy fuertemente. Es decir, ¿por qué Uruguay mira para afuera? Bueno, Uruguay mira para afuera en parte por esto. Porque sus oportunidades comerciales, o principalmente por esto, porque sus oportunidades comerciales no están en el bloque, y siente que pierde dinero. Hay una serie, si nosotros pensamos, digamos, cuáles son los desacuerdos, hay desacuerdos en términos del nivel del arancel externo común. Brasil piensa que es muy alto. Uruguay cree que es necesario empezar a flexibilizar los acuerdos con terceros mercados. Esto lo planteó claramente el presidente uruguayo en alguna oportunidad. En ese sentido también hay negociaciones acordadas ya, por ejemplo, con Corea, en la que sin embargo los socios del Mercosur no están enteramente de acuerdo sobre la velocidad a la que eso debería ir, y en parte relacionado con algunos temas anteriores, la agenda interna está desatendida. Esto es razonable, ¿no? Es decir, muchos de los países están atravesando crisis sanitarias y económicas, y en algunos casos políticas que son significativas, pero lo cierto es que la agenda interna yo diría que está relativamente paralizado. En términos de desempeño, hay asimetrías regionales muy profundas. Este es uno de los pecados originales del Mercosur, que tiene que ver, a ver, no sé si se podía hacer mucho al respecto, pero en algún sentido la asimetría de tamaño entre los países es un problema en muchos órdenes, y también es un problema político. El mercado regional es cada vez menor en importancia. Ya hablé de los aranceles muy altos, y además, de alguna manera no es la única razón, pero el crecimiento económico de los países de la zona es relativamente mediocre. Fíjense el tema de la asimetría. Esto está, la fuente de esto es una presentación también que hizo un economista llamado Ricardo Carchoffi en Argentina. Fíjense, por ejemplo, el tamaño del producto brasileño versus el de sus socios. Fíjense el tema de la población, el PIB per cápita. Es decir, esto genera asimetrías muy importantes. Por ejemplo, la población, ¿no? Es decir, durante buena parte de los últimos años del Mercosur, una de los planteos que se hizo es, bueno, tratar de profundizar la integración política, ¿no? O sea, mirando un poco a Europa, que Europa a partir de fines de la década del 70 empieza una integración política importante con la existencia del Parlamento Europeo. Las primeras elecciones al Parlamento Europeo son en 1979. Se crea el Parlasur, pero por ejemplo el Parlasur, para ser proporcional, habría que darle la mitad, más de la mitad de los diputados a Brasil. O sea, es decir, si queremos que el Parlasur sea proporcional, hay que darle más de la mitad de los votos a Brasil. O sea que Brasil ya tendría la mayoría, solo. Esto es un problema, digamos, porque obviamente los demás socios no van a acordar, es decir, darle la mayoría automáticamente de los diputados a Brasil, y Brasil no le va a dar importancia a un parlamento que a priori en el que se sentiría desaventajado. Esto genera muchos problemas, ¿no? En términos políticos genera una serie de problemas. Fíjense también cómo de alguna manera se ve un estancamiento o incluso un descenso, diría yo, del comercio intrazona en los últimos tiempos, cuando en décadas entre los 90 era mucho más alto, era alrededor del 30%, y ya estamos hablando del 12, 15, etcétera por ciento. El comercio intrazona en el total de exportaciones e importaciones de los países del Mercosur. Fíjense que Paraguay, bueno, los países más chicos dependen más del Mercosur para sus exportaciones e importaciones, mientras que Argentina y Brasil progresivamente menos, o menos que estos dos.
una cosa que mencionábamos hace un instante, que tenía que ver con el nivel de aranceles, aranceles que son relativamente altos en términos de, para los que de alguna manera, por ejemplo, algunos de la administración brasileña actual, pensando en mejores flujos de comercio, que el arancel externo común es relativamente alto. En este caso estamos hablando del caso de exportaciones argentinas. Fíjense que, bueno, aquí esto está puesto a título ilustrativo de qué es lo que le exportamos a Brasil, el 80%, ¿no? En general manufacturas de origen industrial. Es interesante ver cómo los productos primarios, digamos que de alguna manera son los que en principio muchos sugieren que tenemos ventajas comparativas, no es tan importante. Las exportaciones de manufacturas son básicamente material de transporte terrestre. Esto os digo para dar una idea general de dónde estamos parados cuando hablamos en este momento del Mercosur, ¿no? Básicamente, como dicen algunos economistas más ortodoxos, como el Mercosur como una especie de plataforma básicamente para sostener, esto mostraría que es para sostener básicamente la industria autopartística, ¿no? En Argentina. En Brasil también vemos que hay un crecimiento de actores extrazona. Si vemos las exportaciones de Brasil, vemos que el Mercosur tampoco es uno de los destinos más favorecidos, aunque buena parte de la producción industrial de brasileña tiene salida en el Mercosur, porque tiene un arancel más caro comparado con productos industriales que podrían conseguirse en otros países. Esta es la preocupación uruguaya, básicamente, ¿no? Los términos del intercambio entre los países del Mercosur, en un periodo que va del 2010, los 10 años de la última década, entre los socios, vemos que, como decíamos recién, los países más pequeños tienen mayor grado de vinculación con el Mercosur. Y las bajas tasas de crecimiento económico que hablábamos hace un instante también, es decir, el crecimiento económico del bloque es razonablemente mediocre, digamos. En términos de futuro, digamos, yo creo que hay básicamente dos escenarios. Yo creo que hay un escenario más probable y más pesimista, por lo menos en el corto plazo, que es una profundización de las divergencias y una movida hacia la irrelevancia. Es decir, no están dadas las condiciones para políticas, en primer lugar, para un relanzamiento del Mercosur. Es decir, es difícil entre dos países con ciclos políticos, primero, que están atravesando dificultades internas, y segundo, que desconfían del otro. Es difícil en ese contexto, aunque uno no lo crea, y es difícil hablar sobre esto, los vínculos personales son importantes a la hora de pensar este tipo de cosas, porque, bueno, insisto, finalmente, al final del día son personas las que van a negociar, y entre dos administraciones que recelan una de la otra, es complicado, digamos, que la administración Fernández y la administración Bolsonaro en Brasil puedan coordinar las respuestas necesarias en este momento. Así que, por el momento, por el muy inmediato plazo, no va a pasar nada. Las organizaciones internacionales, los bloques, como el Mercosur, nunca mueren, nunca se determinan de desarticular. No es que en algún momento se los liquida, pero pueden ser, como algunas otras experiencias de integración latinoamericana, como en el Caribe, la LADI tal vez, pueden progresivamente transformarse en un membrete, ¿no? En algo, digamos, una cosa burocrática que no tiene ningún tipo de relevancia. Y por lo menos en el corto plazo, digamos, yo creo que eso es lo más probable. Hay un escenario de mejora, por supuesto, que implicaría, en primer lugar, nuevos ciclos políticos en Argentina y Brasil, que de alguna manera puedan generar las condiciones para una mayor negociación, una negociación más suave, más positiva, en el cual deberían acordar, en mi opinión, un cronograma es decir, hacia dónde va el Mercosur, y en términos de con quién vamos a negociar y hacia dónde vamos a ir, y también progresivamente
una reducción de aranceles que, insisto, es producto del temor brasileño de los 90 por dónde iba a ir su producción industrial en un contexto de libre comercio como el que imperaba en los 90. De una manera, el Mercosur le sirvió a Brasil para proteger su estructura industrial. Y un tema que no es menor en este contexto, y acá me pongo el sombrero de politólogo, digámoslo así, tiene que ver con el marco institucional. Es decir, y acá en teoría de las relaciones internacionales, cuando se habla de las teorías de integración, en general se habla de el funcionalismo o neofuncionalismo y el intergubernamentalismo. Y acá el funcionalismo lo que dice es, bueno, si nosotros creamos estructuras supranacionales de poder, en algún momento estas estructuras supranacionales van a empezar por su propio peso, digamos, por su propia inercia, empezar a absorber capacidades y avanzar en la integración. La otra perspectiva es, tiene que ser exclusivamente una cosa intergubernamental, es decir, el poder reside en los países soberanos. El Mercosur tiene una estructura institucional tan intergubernamental que es muy difícil avanzar con la integración, que es que todos los actores tienen que estar por consenso, o sea, todas las decisiones salen por consenso, tienen que estar de acuerdo los cuatro. Y esto obviamente hace muy difícil avanzar con nuevas medidas, porque es difícil que los cuatro actores estén de acuerdo en cosas muy sustantivas. Conforme aumenta la cantidad de actores con veto, en general es más difícil, ¿no? Es decir, poder modificar el statu quo. La Unión Europea, durante su periodo de mayor avance, y esto hay que decirlo, no fue sin costos, es decir, tuvo problemas internos esta decisión, le dio mucha autonomía a la Comisión Europea, por ejemplo, en un momento que avanzó con la integración, ¿no? En una perspectiva más funcionalista. Es decir, acá el hiperconsenso necesario dificulta los avances. Todos tienen que estar de acuerdo, entonces es muy difícil avanzar. No sé, creo que vengo bastante bien de tiempo, espero no haberlos aburrido demasiado. En el año 2020, con motivo de la pandemia, se hizo una encuesta a expertos de todo el bloque en relación a cómo veían, de alguna manera, el futuro del bloque, áreas, digamos, más problemáticas, en el contexto de la pandemia, ¿no? Y creo que generaron algunas conclusiones que yo quería compartir con ustedes, una encuesta de expertos, ¿no? Es decir, los expertos siempre se pueden equivocar, digamos, y casi siempre lo hacen, así que tampoco es que hay que creer que esto es algo sagrado, pero les comparto lo que sería una especie de consenso entre algunos analistas sobre el Mercosur, dónde está, etc. En algún caso, los expertos son más positivos que yo, digamos, optimistas que yo, en algunos sentidos, porque creen que la dinámica de la pandemia desglobaliza los bienes, pero globaliza los servicios, y en este contexto, el Mercosur podría beneficiarse de un aumento de servicios, ¿no? Es decir, tiene un problema de conectividad el Mercosur, el teletrabajo todavía es una deuda pendiente, marcos legales para hacerlo, digamos, pero bueno, hay una oportunidad. Y las cadenas globales de valor, lo que se conoce en inglés como nearshoring, ¿no? Es decir, los países que relocalizan las cadenas globales de valor podrían terminar beneficiando al Mercosur, transformándola en cadenas regionales de valor. El COVID impactaría en la región, digamos, en algún sentido, con mayores exigencias de seguridad, trazabilidad y calidad, lo cual, digamos, sería una buena noticia, aunque esto no debería caer en barreras no arancelarias. Y algunos académicos, expertos, ven que el aumento del teletrabajo sería positivo para el Mercosur. Sin embargo, los expertos no tienen claro, digamos, sobre qué sectores, por ejemplo, se podría avanzar sobre una reducción del arancel externo común. Son bastante pesimistas en este sentido. Creen que el Mercosur, y esto está en línea con lo que yo también creo, digamos, va a empezar a permitir acuerdos bilaterales con países extrabloque, lo cual, digamos, iría sumiendo al Mercosur en cierta irrelevancia comercial. Y en términos del Tratado de Unión Europea-Mercosur, hay que tener en cuenta los eventuales perdedores que bloquearían, ¿no? Es decir, el sector exportador de capital en el Mercosur, etc., y el sector agroindustrial en la Unión Europea serían los eventuales perjudicados, y obviamente veríamos resistencia. De hecho ya la vimos, esta encuesta fue el año pasado, y en algunos países, Austria, Francia, ya vimos, por ejemplo, en los sectores agrícolas claramente en contra. Bueno,
Lo otro sería sobre la OMC, digamos, no sé si es tan relevante. Sí, sí es interesante que los académicos expertos ven que en un mundo multipolar, el ascenso de China, etc., eso beneficiaría al bloque, porque en términos geopolíticos no necesitaría asociarse o inclinarse claramente por un socio y tendría mayores márgenes de negociación. Bueno, y en términos de política comercial, hay consenso entre la necesidad de reducir los costos comerciales para una inserción en las cadenas globales y regionales de valor, que el bloque necesita diversificar la canasta exportadora, y necesita, y eso también es entre varias cosas, digo, estoy resumiendo un poquito, y también, y esto es un tema que aparece mucho, y para mí es clave también, la infraestructura, ¿no? Es decir, la infraestructura comercial exportadora en el bloque es bastante insuficiente. Así que bueno, espero que les haya parecido razonablemente interesante esta fotografía que yo hago a la situación del bloque en este momento, y bueno, más que dispuesto a conversar sobre esto. Sí, muchas gracias, Juan. Vos, en la medida que se iba dando tu exposición, fueron sucediéndose algunas preguntas que en algún punto tal vez fuiste respondiendo, pero por ejemplo, y comienzo como para hacer un ping-pong más o menos ágil. Vos mencionabas a Uruguay, y Uruguay manifestó de alguna manera su necesidad, y fue una manifestación política, si se quiere también, de empezar a trabajar extra Mercosur, porque en definitiva no estaba haciendo mucho negocio y estaba buscando nuevos horizontes, y hubo digamos, una propuesta, una declaración, con una respuesta de declaración inclusive de nuestro presidente, que va de manera encontrada, ¿no? Las dos ideas. ¿Cómo repercute esto? Porque fue lo que a mí me llamó la atención, que haya sido tan explícito y público el comentario del presidente, ¿no? Uruguayo. ¿Cómo repercute esto en el Mercosur? Si eso genera una grieta de posiciones diplomáticas y comerciales, ¿se puede subsanar o cómo vemos esa situación? Estás muteado. Perdón. Bueno, sí, definitivamente eso en lo inmediato genera no sé llamarlo una grieta, pero muestra a las claras las desavenencias que existen al interior del bloque sobre las estrategias comerciales. Yo creo que en el corto plazo eso no se va a solucionar, porque básicamente lo que plantea Uruguay, o sea, para resolverse necesitaría un arancel externo común más bajo, porque básicamente lo que está planteando Uruguay es, a mí me resulta más caro comprar zapatillas brasileñas de lo que podría comprar zapatillas chinas. Necesitaría entonces un arancel más bajo, y algunos países, entre ellos Argentina, que Argentina tiene una clase dirigente bastante proteccionista en estos términos, por el momento no hay consenso sobre eso. Entonces, ¿cómo repercute? Yo creo que, insisto, yo creo que hay lugar para mejorar, el bloque necesita acuerdo entre los socios sobre una nueva dirección, si no, estas desavenencias se irán profundizando. Mi impresión, yo no soy optimista en este rubro, digamos, creo que en el corto plazo el bloque tendrá, forzado por las circunstancias, por la presión de socios como Uruguay, irá permitiendo este tipo de excepciones, lo cual de alguna manera también van condenando al Mercosur a cierta irrelevancia, es decir, porque el Mercosur termina siendo como cada vez más, está lleno de excepciones, digamos, termina siendo un sello de goma. Yo creo que en el corto plazo no soy optimista, como dije recién, necesitaría haber mucha más convergencia entre los socios, y yo creo que un acuerdo hacia reducir los aranceles, para que estas tensiones empiecen a resolverse. Vos en una
En un momento dado, también de tu disertación, hablabas que, bueno, que a veces, bueno, los acuerdos se hacen en definitiva entre personas, se negocian entre personas, Sí. y el estilo del pensamiento, el estilo de conducción o de liderazgo de las personas también influyen, obviamente, en los acuerdos posteriores a nivel país. Digamos, la teoría dice, bueno, que en realidad los que están conectados son las naciones, los países, tratando de hacer un pensamiento estratégico de mediano y largo plazo. Pero bueno, no dejamos de ser latinos y esto no es tan fácil, ¿no? También vos decías, bueno, los cuatro tienen que estar de acuerdo, pero también la Unión Europea son 27 y tiene muchos acuerdos, ¿no? Y es bien variopinto los orígenes y los idiomas y la su cultura. Ahora, ¿hasta qué punto las personalidades inclusive las ideologías, vos decías Bolsonaro, Lacalle, Alberto, impacta negativamente para una persecución de una visión estratégica del bloque, ¿no? Sí, yo ahí creo que hay varias cosas interesantes para mencionar. Yo, por supuesto, no niego que los países, las naciones tienen vínculos que exceden a las personas, vínculos que podríamos denominar institucionales. Es decir, por más mal que se lleve Fernández con Bolsonaro, y creo que las pruebas están a la vista de que esto es así, ¿no? Es decir, que no tienen ningún tipo de conexión personal, creo que obviamente, digo, nada de eso, no es que los países cortan relaciones y desaparece todo eso, ¿no? Es decir, eso por supuesto que no es así. Sí creo que los acuerdos en un contexto como el del Mercosur, donde todos tienen que estar de acuerdo para poder avanzar, tiene que haber consenso entre todos los socios, sí me parece que, y en un contexto en el que el Mercosur necesita rediscutir profundamente su estructura comercial, su estructura del rol del comercio extrazona, los aranceles, en un contexto donde hay que discutir mucho, yo creo que los vínculos personales juegan un rol. En el sentido de que, bueno, hay que sentarse a negociar, y si yo no tengo mucha onda con esa persona con la que voy a negociar, si ya tengo opiniones muy distintas, se hace muy difícil. En un contexto, insisto, donde el Mercosur necesita consenso. Unanimidad necesita, ni siquiera consenso, unanimidad. Claro, claro. Entonces, yo creo que sí, yo no estoy negando el rol, digamos, las naciones, pero creo que en este caso los ciclos políticos tan divergentes, comparemos con lo que fue Cardoso y Menem, ¿no? Es decir, Cardoso y Menem no solamente tenían objetivos estratégicos bastante alineados, sino que además tenían buena relación personal. Eso facilita las cosas, eso facilita las cosas. En este caso yo creo que, bueno, no facilita las cosas. Necesitamos discutir mucho y no pensamos muy distinto y no hay conexión personal. Y en el caso de la Unión Europea, lo interesante es que son 27 ahora. Esto está trayendo problemas de todos modos, es decir, la ampliación tan desaforada del 2004, los 12 países que entran casi de repente, trajo problemas al interior de la Unión Europea, pero la Unión Europea no necesita consenso entre todos. Es decir, tiene un sistema de voto calificado, digamos, porque, bueno, obviamente, no sé, digamos, no se deja de hacer algo porque Chipre bloquee, pero bueno, digamos, la integración puede avanzar en Europa, puede avanzar sin que un país esté de acuerdo. Eso puede pasar. Los países pueden pedir excepciones cada tanto, pero lo cierto es que la integración puede avanzar sin que los países estén de acuerdo. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque también uno podría pensarlo desde el intergubernamentalismo, como, bueno, los países siguen siendo, los que son soberanos siguen siendo los estados, y esto es un problema que en Europa ha sido muy acuciante en los últimos tiempos. Pensemos en el Brexit, ¿no? Buena parte del argumento del Brexit fue, le estamos dando poder a burócratas en Bruselas, pero lo cierto es que si la Unión Europea requiriera de la unanimidad de los 27 socios, obviamente no avanzaría nada, y eso no es lo que pasa.
Pero bueno, yo, volviendo al punto original, yo no estoy diciendo que sea lo único que importa, creo que los ciclos políticos tan divergentes en este momento hoy son un obstáculo. Hoy son un obstáculo. Tenemos varias preguntas, pero a su vez tenemos ya a Pablo Sibori bien conectado. Y no sé, Pablo, si le hemos avanzado un poco también en su disertación, porque algunos tópicos por ahí hemos tocado que después Pablo nos va a decir. Si vos, a ver, es muy abarcativo todo el tema, ¿no? Está claro, pero voy a seleccionar una última pregunta. Si vos tuvieras que decir, bueno, ¿cuáles son las tres cosas que debería mejorar el Mercosur muy puntualmente para poder tener un acercamiento y un acuerdo con la Unión Europea, más allá de que de la parte agrícola de los europeos que no quisieron rechazar el acuerdo porque no creían que nos beneficiaba, ¿no? Pero, ¿qué cosas, tres puntos vos dirías, bueno, Mercosur debería mejorar en estos tres puntos sustanciales para tener un avance real y tener un acuerdo con la Unión Europea? Bueno, es una buena pregunta. Primero, anticipar que yo no creo que pase en el corto plazo. Creo que debería haber, lo primero que habría que trabajar es en el consenso interno de movernos en esa dirección, es decir, a sabiendas de que va a haber sectores que se van a oponer, entonces los estados deberían desarrollar, bueno, digamos, cierto capacidad de contener a los sectores perjudicados. Todo acuerdo comercial implica costos, ninguno es gratis, digamos. Entonces hay que estar preparado para identificar los perdedores y acompañarlos, digamos. Lo segundo es que yo creo que habría que mejorar, bueno, ya lo dije, creo que hay que mejorar la infraestructura para aprovechar mejor flujos de comercio. Y después, lo tercero que yo haría es, si llegara el caso, yo aprovecharía para que la industria local se fortalezca, es decir, que de alguna manera, bueno, yo tengo que admitir, soy bastante aperturista en lo que, como creo yo que le conviene a Argentina, ¿no? Me hago cargo de ese sesgo, ¿no? Pero creo que también es una oportunidad para que pueda haber un mejoramiento de la industria del Mercosur, es decir, emparentamientos institucionales, es decir, convergencia de regulaciones, por ejemplo, que creo que le darían muy bien al bloque. Pero bueno, lo primero sería esta cosa más ideológica, si se quiere, es decir, estar preparado para identificar perdedores y que estén dispuestos a acompañar. No sé cuán factible es hacerlo, digamos, ¿no? Está claro. Te agradezco mucho, Juan, Fue un placer. todo tu tiempo, la precisión en todas las respuestas. Así que te agradecemos nuevamente el haber estado con nosotros y bueno, espero que este sea el primer vínculo entre nosotros, tu persona y nosotros para poder continuar esta relación que bueno, seguramente nos va a nutrir mucho. Sí, me encantaría y espero que la próxima sea presencialmente ahí en el campus, en Loma de Zamora. Ojalá, eso espero. Y bueno, nosotros nos vamos a encontrar en nuestro lugar, en nuestro lugar común. En el glorioso cilindro de Avellaneda, Javier, ahí nos encontramos. En el cilindro mágico, que es un tema académico, no quiero que nadie se confunda, estamos hablando de algo académico, que no quede mal. Muchas gracias, Juan, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación.